Egun on. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azalako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. Lehenengo puntua, expediente 406/2019, resolución del recurso de reposición interpuesto por doña Marianela de Diego Ruiz contra el acuerdo del Pleno del 6 de marzo de 2019 por el que se aprueba la revisión de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zalla efectuada en el año 2000 y consiguiente aprobación de la RPT del Ayuntamiento de Zalla, resultado de la misma para el ejercicio 2019. Bueno, con este informe se propone dar respuesta administrativa al recurso interpuesto por Marianela de Diego, cerrando este proceso y dejando las manos libres al próximo equipo de gobierno para realizar los cambios que estime oportunos en la plantilla y en la RPT. Irene, por favor. Bueno, perdona, sí, que es el recurso de Nela, ya la costumbre. Nela. Eskerrik asko, egun on. Eso es lo malo de la costumbre, que termina haciéndose ley. Lo primero que queríamos saber era cuál es la respuesta, porque desde luego en el informe no se recoge absolutamente nada, ni si se va a estimar, ni si no se va a estimar. Cuando se resuelve un recurso tiene que haber eso, una resolución. Si se estima parcialmente, y si no se estima totalmente. Entonces, yo de la lectura del recurso no he sido capaz de sacar ninguna conclusión. El dictamen será para la desestimación del recurso. Vale, pues es que no viene propuesta en el expediente. Entonces, no es lo mismo venir a defender algo sabiendo que la respuesta puede ser sí o no, o todo lo contrario. Tengo tiempo para, no sé, explicar los motivos del recurso o qué es lo que Sí, se... sí. Y de todas formas quisiera saber Tienes la palabra. cuáles son los puntos que se desestiman, todos. Sí. No, bueno... El informe ha sido elaborado por ya, el pero la secretario. decisión es del equipo de gobierno. Sí, la propuesta de la votación va a ser la desestimación total del recurso. Vale. Cuando hablamos de que no existen los informes de secretaría y de intervención, sigue sin existir el informe de intervención sobre los límites de gasto y los límites de distribución de los gastos por grupos de titulación y por los tantos por cientos correspondientes al complemento específico y a los complementos y al resto de complementos. Nos gustaría tener ese informe en el que se dice que efectivamente los complementos específicos no superan el 75% de la masa salarial, quitando las retribuciones básicas. Cuando se habla del incumplimiento de la legislación vigente en relación a las titulaciones, hay un apartado que dice que no se había puesto de manifiesto ni alegado por ningún concejal. En cuanto a la presentación alegada, o sea, a la presente alegación, decir que el Ayuntamiento de Zalla ha realizado numerosas modificaciones de la relación de puestos de trabajo y en ninguna de ellas se ha procedido a ninguna actualización, no habiéndose puesto de manifiesto ni alegado por ninguna concejala. En el debate de presupuestos del año 2016, esta concejalía presentó una enmienda a la RPT. En esa enmienda constaban las modificaciones de las titulaciones. Luego este párrafo pues no es cierto. No sé si es que no consta en los expedientes o qué. Están también las respuestas de secretaría a las alegaciones. Están colgadas en la página web del Ayuntamiento en la parte de presupuestos del año 2016. Entiendo que se va a dar por desestimado un recurso sabiendo que se está que se está incumpliendo la normativa de las titulaciones. En cuanto a los perfiles,
Efectivamente, el informe de HPS no es de obligado cumplimiento, pero sí debe de estar recogido y motivado el por qué este equipo de gobierno se ha apartado de los motivos que expresa el informe. Y lo que sí que dice claramente el informe es que todos aquellos puestos que sean iguales tienen que tener el mismo perfil, con lo que tendrá que explicar también este equipo de gobierno por qué no aplica el principio de igualdad a todas las personas que van a participar en estos procesos. Y más teniendo en cuenta, como se pone en el recurso, que las plazas que habéis puesto con los perfiles inferiores a lo que le correspondían no tienen fecha de preceptividad, luego no son de obligado cumplimiento. La sentencia también tumbó, la sentencia 60/2018, también tumbó el argumento de este equipo de gobierno que decía que que poniendo perfiles inferiores se facilitaba el acceso a determinadas personas. Vamos, el párrafo de la sentencia también está clarísimo. Y con respecto a la inscripción del personal laboral indefinido a nuevos puestos, esta concejalía presentó una pregunta por escrito para que se contestara en el pleno ordinario de mayo y no se contestó en el pleno ordinario de mayo ni se ha recibido ninguna contestación por escrito. Entonces, bueno, pues la volvemos a hacer. Queremos saber esos 10.000 y pico euros que se han pagado al gabinete jurídico Barrincuba 16 para hacer la inscripción del personal laboral a los puestos. Bueno, pues queremos ver el expediente o queremos que se nos explique. Volvemos a decir que las preguntas que hacemos no las hacemos para nosotras, las hacemos para toda la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Irene. Bai, egun on guztioi. Bueno, nosotros también tenemos algunas preguntas. En primer lugar, queríamos saber, porque claro, lo dice el informe de Secretaría, que se ha incumplido el mes que tenía el equipo de gobierno para resolver el recurso. El recurso está presentado en fecha 8 de abril del 19 y estamos en junio después de una convocatoria electoral, con lo cual estamos en este momento con un gobierno municipal en funciones y si bien es cierto que la ley dice que bueno, pues los asuntos ordinarios de una administración pública no deben pararse y se debe seguir funcionando, también es cierto que la ley dice, y así lo recuerda también el informe de Secretaría, que bueno, pues no se debe condicionar tampoco al equipo siguiente, sea el que sea. Entonces, queríamos saber en un primer término por qué no se resuelve este recurso en el mes de plazo obligatorio que tenía el equipo de gobierno para haber resuelto y, no habiendo resuelto en ese mes de plazo, por qué a partir del día 31, como dice el como dice el mismo informe de Secretaría, a partir del día 31 de mayo, pues se insta desde Alcaldía y desde el equipo de gobierno a Secretaría a informar respecto a, pues eso, a tener esta comisión y el pleno correspondiente para resolver este recurso. Porque si bien es verdad que no hay que hacer dejación de los asuntos ordinarios, también es verdad que lo que se apruebe o no apruebe hoy aquí con una mayoría absoluta del equipo de gobierno actual en funciones, pues bien podría de alguna manera, no sé hasta qué punto, pero desde luego condicionar en alguna medida en un asunto tan importante como la relación de puestos de trabajo. Con lo cual, creemos que teniendo en cuenta que el día 15, sábado, el día 15 de junio, se constituye una nueva corporación y que el Pleno, para tomar el acuerdo en relación a este asunto, pues tendría que ir sí o sí a la semana que viene, no entendemos muy bien la necesidad de hacerlo previamente a una nueva constitución de un nuevo ayuntamiento, siempre y cuando ese mes se ha incumplido. Otra cosa es que se hubiera hecho en el mes. Esa es una pregunta. Y luego, en relación a una cuestión que también ha planteado la portavoz de H. Bildu,
es en relación a la justificación de la excepcionalidad y la singularidad de todas estas modificaciones. eh, mm, el punto 2 del informe sí viene a decir, ¿no?, que existe esta justificación en el expediente y bueno, no hemos terminado de encontrarla verdaderamente. Sí que se menciona muy de soslayo en la memoria de alcaldía que se presentó en su día, pero vamos, no, desde nuestro punto de vista no creo que estamos hablando de una justificación ni de ningún tipo de argumentación clara, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de cuestiones económicas y presupuestarias de gasto. Y bueno, de momento, básicamente estos son las preguntas que tenemos. No sé si habrá una segunda vuelta, si no la hubiera, si adelantamos que nosotros reservaremos el voto para el Pleno. Es que ricasco. Bozkatuko dugu. Se va a votar la desestimación de la resolución la desestimación del recurso de reposición interpuesto por doña Marianela de Diego. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Mila esker. Bigarren puntua, expediente 407-2019, inadmisión de la de Diego Ruiz en el expediente de modificación de la plantilla orgánica del ejercicio 2019 para la creación de plazas. Nela Mesedes. Eskerrik asko. Leída la argumentación por la que se declara el recurso extemporáneo, si esto realmente fuera una plantilla presupuestaria o una orgánica, tendríamos que darle la razón al equipo de gobierno, pero no se trata de eso. Como decíamos en el recurso, se ha utilizado la plantilla orgánica para hacer un incremento de puestos, para crear puestos y para anular puestos. Eso no es una plantilla orgánica. La contestación en plazo, por otro lado, se ha tenido en cuenta como si fuera un procedimiento correspondiente a la tramitación de una parte del presupuesto. Eso es lo que se ha contestado, porque así se ha tenido en cuenta por este equipo de gobierno. Pero una aprobación de una parte del presupuesto sería aprobar una partida presupuestaria, toda la partida presupuestaria correspondiente al capítulo 1, y en la documentación que se presenta no aparece absolutamente para nada ni complementos retributivos, ni complementos específicos, ni niveles. Lo único que se nos plantea es el número de plazas según los grupos de titulación, con lo que el procedimiento no es el que se dice. Esa es una de las cuestiones por las que desde el principio se han planteado los recursos y se ha dicho que el procedimiento está viciado desde el inicio al haber habido una confusión de la plantilla orgánica y de la RPT. Vuelvo a decir, este trámite es un trámite presupuestario, es un trámite que, como bien dice el informe, está recogido en la norma foral, pero es que en la norma foral para nada habla de plantillas orgánicas, habla de anexos de personal y de dotaciones presupuestarias. No hay ni una sola dotación presupuestaria en lo que se ha aprobado como plantilla orgánica. Ni un complemento específico, ni ningún otro tipo de complemento. Y luego, por otro lado, la contestación en plazo, por ejemplo, hubiera permitido la interposición de un recurso en tiempo y forma. Con lo que, bueno, pues nada más. Irene. Ay, es que ricasco. Bueno, aquí, además del mismo argumento del punto anterior, que por cierto no se nos ha respondido nada, entiendo que de alguna manera, por escrito, como se considere, antes del Pleno se nos responderá a las preguntas que hemos formulado. Y decía que el argumento, por una parte, es válido el que he expuesto en el punto anterior respecto a que no se ha respondido por parte del equipo de gobierno y resuelto esta cuestión en el plazo del mes obligatorio.
Y por otra parte, tampoco entendemos muy bien la conclusión de que son extemporáneas, porque la publicación el 25 de marzo del 19 de la aprobación inicial de esta modificación de la plantilla orgánica en el Boletín Oficial de Vizcaya dice expresamente que hay un plazo de 15 días naturales durante los cuales los interesados e interesadas podrán examinarla y presentar alegaciones. Yo misma, como portavoz de nuestro grupo, en el momento en el que tuvo lugar estos acuerdos y posteriormente hice consultas en el ayuntamiento y se nos trasladó de alguna manera que la manera de presentar recurso a este punto era diferente al anterior. El anterior era un acuerdo de pleno que correspondía presentar un recurso de reposición y posteriormente, en su caso, ir al contencioso en ese mes de plazo. Y, sin embargo, este se entendía como si fuese una norma o una ordenanza, tenía que ir al boletín. Lo que se entendía que se había hecho en el Pleno era un acuerdo de aprobación inicial, tenía que ir al boletín y a partir de la publicación en el boletín el plazo de 15 días, con lo cual venían a coincidir en el tiempo prácticamente el uno con el otro, un mes de plazo, ¿no?, entre la tardanza en la publicación en el boletín, que fue el 25 de marzo. Es cierto que el informe de secretaría que se aporta indica que las personas que conformamos la corporación, los concejales y concejalas, no tenemos que darnos por notificados a través del boletín porque ya conocemos los acuerdos de pleno. Pero ciertamente esto tampoco se nos había trasladado con antelación. A nosotros lo que en principio, al menos a esta portavoz de viva voz se le trasladó es que existía ese plazo de 15 días y la otra cuestión que nos puede indicar cuál es el margen de maniobra para recurrir es la publicación en el boletín, como he empezado diciendo, que establece que son 15 días. Desde nuestro punto de vista, no es muy respetuoso con, bueno, pues con la libertad o la capacidad de los grupos de la oposición para plantear recursos o alegaciones, el no haber resuelto en el mes de plazo y ahora venir a decir que son extemporáneas, porque si las alegaciones son extemporáneas, quizá también es extemporánea, pues eso, ¿no?, esta comisión y el pleno, que también estamos fuera de plazo. Eskerrik asko. Reservaremos también el voto para el pleno. Eskerrik asko. Pues vamos a dictaminar la inadmisión de las alegaciones presentadas por doña Marianela de Diego. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Mila esker. Bukatu da gaurko saioa.